para cuantificar el beneficio económico y mucho menos el beneficio fiscal. Y estos cuates quieren tener el control de la operación, de cómo la realizaste, de recaracterizarla y de decirte cuánto vas a pagar. Es decir, 2 elementos de los 5 del tributo que están prohibidos porque hay un principio constitucional que se llama de legalidad tributaria. Dice que los elementos quedan en manos del legislador y los elementos jamás pueden quedar en manos de la autoridad, porque si así fuera, en automático la autoridad pues, le cobraría lo más caro a todos y a todas las personas. Eso no debe de suceder. Entonces, esa parte no pueden permitir que pase. La recaracterización es un tema muy delicado. Son tan ambiguos que dicen, oye, hoy llegas a las administraciones, tienes que estar en campo, la gente que está aquí está en campo. Y cuando llegas al campo, quieres, obviamente, modificar o renovar tu firma electrónica avanzada, que se utiliza para cientos de trámites, y te dicen, usted no va al corriente de obligaciones fiscales. Oye, pero pues es que, no, es que usted no está dado de alta en el portal de lavado de dinero. Oye, pero es que yo no soy afecto al lavado de dinero. Sí, como no, usted es afecto. Oye, no soy afecto, entonces no te renuevo la firma. Imaginemos que se dan el poder de decir, me puedo negar a no darte eso. ¿Sabes que el 215 fracción cuarta del Código Penal Federal dice que si aquella autoridad impide o entorpece un trámite, comete el delito de abuso de autoridad? ¿Qué está haciendo la norma? Legítima. Es más, se contrapone. Tenemos un artículo que es el 31, párrafo 9 del Código Fiscal de la Federación. Dice, todo trámite, los avisos, las solicitudes que se presenten a la autoridad fiscal deberán de ser recibidas sin hacer observaciones ni objeciones. Dime cualquier trámite de estos, ellos ya van a poder decir, no te lo doy. Imagínate la presión. ¿Sabes qué pasa con el certificado de sello digital? El año pasado, no recaudaron nada. Pero este año recaudaron casi 700 millones de pesos solo cancelando el certificado de sello digital. Te cancelo el certificado, entonces la máquina suena. Entonces, ¿qué dijeron? Pues me doy más herramientas para cancelar y para que aumente la recaudación. Y apagarse. Y nada más te voy a decir, no me presentan la declaración. Un mes después, te cancelo el certificado de sello digital. Además, fíjate bien esto que grave. Más allá, la norma dice que si no estás localizado, desaparecido, con operaciones inexistentes, te lo cancelan. Pero estos cuates dicen, no, pero también te lo voy a cancelar si veo que desocupaste tu local o yo ignoro dónde te encuentras, ¿no? Pues imagínate, siempre te van a decir que ignoran dónde te encuentras. ¿Sí me explico qué gravedad? Además, ellos dicen, si eres un EFO, alguien que aparentemente factura operaciones simuladas, te cancelo. Está bien, cancélaselo a los EFOs. Tienes identificado a 10,000, tú vete a la cárcel a los 10,000, ¿no? Pero ¿qué pasa con los otros 75 millones? Nos tratas igual que esos 10,000. Pero dice, ¿eres un EDO? Imagínate, yo realizo una operación contigo, tú te vuelves mal un año después, sales publicado un año después. Y yo, ni tiempo de autocorregirme, cancelado mi certificado de sello digital, me lo cancelas, entonces me dicen, se lo reactivo si paga usted lo de aquel. Entonces voy a tener, pese a que ya me trasladaste el impuesto, ya te lo pagué a ti porque así dice la norma, ahora yo tengo que pagar doble. Fíjate nada más la gravedad. Además, quiero que cheques una cosa. Estos cuates llegan a hacer verificaciones domiciliarias. Todo acto de intromisión a tu domicilio requiere una orden y un acta. Son formalidades de los carteros. ¿Sabes que llegan hoy en día llegan, hoy, no te estoy diciendo de ayer, hoy, llegan la autoridad, te dice, vengo a hacer una verificación domiciliaria, levantan un acta y le dices, mi copia, no le podemos dar copia porque es un acta de nosotros. ¿Cómo es un acta de nosotros? Dame una copia, bueno, saquen una foto. Te dejan sacar una foto, porque por normatividad no te la dan. Fíjate bien, pese a que hubo una intromisión a tu domicilio, les sacan la foto y te dicen, no, el domicilio no cumple con los requisitos. Oye, ¿por qué no cumple? Llegan al piso 8 de un edificio, piden, es constructora y dicen, dame, ¿dónde está la maquinaria y el equipo? No, pues aquí no está. Dicen, no, entonces no cumples. Oye, pero ¿qué quieres ver una retroexcavadora aquí en el piso 8? ¿Qué quieres ver un montacargas? Está el tema a la subjetividad. Estas normas dejan el tema a la discrecionalidad. Eso es lo grave de todo esto. Quiero que veas, además de esto, tú sacas tus CFDIs, a veces no te los pagan o a veces los cancelas. Ellos dicen, los CFDIs que tú saques, así quiero ver tu declaración con los mismos montos. Cuádralos. ¿Sabes cuándo va a pasar eso? Nunca. Nunca. Y va a empatar. Imagínate la gravedad de lo que va a pasar. Otro dice, tú no me das los medios de contacto adecuados, es decir, tu teléfono está mal o tu email, y yo te cancelo el certificado de sello digital. Y eso si no lo actualizas. Son tan bárbaros, para que tengas una noción, diputado, que estos cuates dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que darte de alta en tu buzón tributario
y debes de mantenerlo actualizado, tienes que habilitarlo, tienes que darme datos existentes y certeros. Y si no, yo lo voy a dar por hecho. Fíjate la reforma, dice, yo doy por hecho que te me opones a que te notifique y te notifico todo por estrados. ¿Sabes cuántos abusos se cometen así? ¿Sabes cuántos créditos en materia de ejemplaridad? ¿Sabes lo que es la ejemplaridad? La ejemplaridad es un programa que ha traído el fisco los últimos 25 años. Lo creó Ismael Gómez Gordillo hace 25 años. Y ese tema de ejemplaridad, políticos, personas políticamente expuestas, lo que son líderes de cámara, líderes empresariales, presidentes de colegios, opositores del sistema, el sistema que dice, este cuate notifica de todo por estrados, te notifican un crédito, arman todo, te dicen que notifican por estrados y te notifican el crédito de 100 millones de pesos. ¿Sí me entienden el tema tan delicado? Ahora, en materia de responsabilidad solidaria, fíjate qué hicieron. Hay 3 tipos de responsabilidad en el mundo, reconocida en el mundo. Una responsabilidad directa, una responsabilidad solidaria y una responsabilidad subsidiaria. Si tú eres el contribuyente, respondes por el histórico más por sus accesorios, porque tú eres el infractor, debes de pagar tú la multa. El responsable solidario no puede pagar, no puede responder por esos accesorios, no puede responder por esa multa, porque él no fue el infractor. Es una consecuencia de aquel, no mía. Pero estos cuates se dedicaron a borrar el artículo 26, y en particular borran el 26 fracción tercera. ¿Pero qué le borran? Antes era responsable solidario si no te inscribías al RFC, si no llevas su contabilidad, si te oponías. Ahora te dicen, no, es responsabilidad solidario, pero por todo. Pero la forma como borran todo, salta la responsabilidad solidaria a subsidiaria. Es decir, ya no respondes hasta el monto de tus aportaciones, respondes con tu patrimonio. Y por toda la deuda, por el 100% del crédito. Eso lo hicieron borrándole. Fíjate nada más. Cuando van al artículo 27, ese artículo establecía una serie de inscríbete, avisa si te cambias de domicilio. Ve nada más lo que dice el apartado A. Vas a abrir una cuenta bancaria, vas a llegar con tu registro federal de contribuyentes para abrir tu cuenta bancaria, ¿ok? Tú vas a proveer la información de tus trabajadores y me vas a dar el contacto del trabajador, el teléfono y el email de él. Yo le voy a mandar un teléfono, yo le voy a mandar un correo. No me contesta, entonces tú me diste los datos mal y entonces te aplico la cancelación del certificado de sello digital. Ve lo que dice el apartado C, con una potestad suprema. Importa un artículo que es el 41B, pero ese artículo, para que tú lo sepas, no te permite, o mejor dicho, te permite fiscalizar sin que se consideren iniciadas las facultades de comprobación. Pero ve, estos cuates dijeron, oye, yo puedo verificar, pues entonces vamos a verificar la identidad de la persona, vamos a verificar el domicilio, vamos a pedirle sus CFDIs, oye, como si fuera una revisión. Vamos a pedirle sus declaraciones. Eso es parte de un acto de comprobación. Y aquí te dice, esto no se considera inicio de facultad de comprobación. Van a poder llegar a tu domicilio, pedirte las declaraciones, el certificado de sello digital. Te van a decir, ¿sabes qué? Dame todos los expedientes. Te van a decir, además, voy a ver si tu domicilio cumple con los atributos del artículo 10. Yo lo voy a calificar. Además te dice, yo soy el que te va a asignar. No me importa que tú lo designes. Yo te lo voy a asignar. De mí depende dónde te asigne. ¿Cómo crees que él va a decir dónde vas a hacer tus negocios? Además te dice, yo voy a designar al personal. Y fíjate bien, cuando se va al apartado de a casos especiales, dice estos amigos, me inscribes a los residentes en el extranjero. Oye, pero me inscribes a los residentes en el extranjero, son residentes en el extranjero, no tengo que inscribirlos. Luego dice, tú que hagas un cambio de domicilio, no des por hecho que ya el domicilio fue válido el cambio. Además te dice, si la verificación dice que no surte efectos tu domicilio, es decir, el muchacho que va dice, no, para mí este domicilio no cumple, ya no cumplió. Imagínate la gravedad. Modifican, ¿te acuerdas que en el 97 se creó la lotería fiscal? Pero ahora la lotería fiscal se hace para el informante, para el tercero colaborador. Y dice, ok, vamos a reactivar la lotería fiscal. Y le dice el tercero colaborador, a mí me caes mal tú, ¿y yo qué hago? Voy a decir que tú vendes facturas, que tú eres guachicolera. Entonces va a venir una presión de Estado hacia ti. En la Constitución mexicana dice que tenemos derecho a conocer quién nos acusa y el sentido de la acusación. Imagínate, aquí los datos quedan reservados. Quedan reservados los datos. Nadie puede tener conocimiento de ellos. Entonces alguien te puede acusar infundadamente. Es más, ni siquiera puede ser una acusación, puede ser el propio fisco que diga, ¿sabes qué? Recibí una denuncia anónima
de un informante, de un tercero colaborador, y estás sujeto ya a un procedimiento. Imagínate lo grave, hasta dónde hemos llegado. Y dice, no se preocupen, denuncien ustedes. Nosotros les vamos a premiar con la lotería fiscal, ¿de acuerdo? Además, quiero que llegues a esto. Llegaron a una fragilidad del sistema. ¿Cuántos comprobantes fiscales tienes? Tengo 10 comprobantes fiscales porque soy un EDO, una empresa que dedujo operaciones aparentemente simuladas de alguien que fue publicado. O sea, por la culpa del otro yo asumo la responsabilidad. Pero dice la autoridad, oye, ¿y por qué no le cobramos el 55% del comprobante fiscal? ¿Cuánto vale el comprobante fiscal? $1 millón. Pues cobran el 55%. Imagínate qué fragilidad de sistema. Van a agarrar, ¿cuántos comprobantes tienes? Tienes 10 comprobantes, suman $1 millón, ya debes 550,000 pesos. Una resolución provisional y ya los debes. Imagínate qué gravedad es eso. Ni siquiera te dan la oportunidad de desvirtuar, no te dan la oportunidad de nada. Cuando llegamos al sometimiento, en los sistemas exitosos hay control del contribuyente. En los sistemas involucionados, subdesarrollados, hay sometimiento. Y aquí lo que se busca es someter a los profesionistas, a los contribuyentes y a los empleados de los contribuyentes. Hacen una trilogía altamente peligrosa, una trilogía de alto sometimiento. Y dice, empiezo por los profesionistas. Ustedes no me revelan un esquema que sea reportable, 20 millones de pesos. Ustedes lo hacen de forma incompleta, 20 millones de pesos. Ustedes me lo revelan con errores, hasta 20 millones de pesos. Ustedes lo hacen de forma extemporánea, aunque sea espontánea, 20 millones de pesos. Es decir, asústense, asesores. Dice, quiero que veas este primer renglón. Tú me debes de reportar esquemas que incluso aún no hayas implementado. Es decir, el que esté en la abstracción de tu pensamiento, el que esté en tu ideología, ese me lo debes de reportar. ¿Cómo crees que eso puede suceder en un sistema moderno? ¿Cómo voy a reportar si para que la norma sea aplicable se requiere una externabilidad? Y aquí te dicen, no, pensaste, lo diseñaste, no lo has implementado, no importa, repórtalo. Ve la gravedad de todo esto. Además, si tú, asesor fiscal, sabes que sale una jurisprudencia y lo sigues aplicando, también te responsabilizo. Dice, debes de evitarlo y debes de detenerlo. ¿Qué jurisprudencia? Jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Sala Superior, jurisprudencia de colegiado, jurisprudencia de pleno de colegiado, jurisprudencia de sala, o contradicción de tesis de sala, o jurisprudencia de pleno de la Corte, o contradicción de tesis de pleno de la Corte. ¿Qué jurisprudencia? ¿Cualquiera? Ese es un tema verdaderamente delicado, ¿eh? De hecho, se inmiscuyen al Poder Judicial. Dice, creo esquemas reportables. Dice, la diputada me va a reportar usted todo lo que yo considere mal, diputada, todo lo que yo considere mal me lo va a reportar. Hago un catálogo de esquemas reportables, ¿de acuerdo? Del 197 al 202. Hago todo este catálogo, todo esto me reportas. Pero si tú, diputada, crees que no es reportable, también me lo reportas. O sea, me reportas lo reportable y me reportas lo que no es reportable. ¿Qué significa? Nada más dice, acá me lo reportas con un aviso y acá me lo reportas con una constancia. ¿Cómo es posible que reportemos hasta lo no reportable? Y que digamos por qué no es reportable. Y después la norma realmente me sanciona. Dice, tú, profesionista, estás obligado a detener la aplicación de un esquema reportable. ¿Cómo detengo al contribuyente? Dime, ¿cómo detengo al contribuyente? ¿Qué hago para detenerlo? ¿Lo golpeo, le jalo el cabello, lo amenazo, le pego? ¿Qué hago? Y luego más adelante dice, me debes de mandar en tu informe todo el mecanismo con el cual detuviste al contribuyente. Entonces, si no le gusta, si no es apto, ¿cómo vamos a lograr eso? Además, te dice, no va a ser espontáneo ya el incumplimiento. ¿Me vale? Si dices, es espontáneo, pero es extemporáneo, lo sanciono. Luego llega y dice, eso es el sometimiento a los asesores fiscales, personas físicas o morales. Pero tenemos un segundo sometimiento, dice, voy a agarrar a los contribuyentes. ¿Qué pasa si Adolfo Solís no quiere reportar porque dice que él tiene secreto profesional? Entonces cualquier persona, cualquier contribuyente y cualquier trabajador del contribuyente me va a reportar esos esquemas.
Además, me lo tienen que revelar en su declaración de impuestos. Y dice, cuando hablen los asesores fiscales, me reportan los esquemas que hagan masivamente y me reportan los esquemas que hagan como traje a la medida. Además, dice, me vas a reportar si hay varios asesores fiscales, dice que uno se eche la culpa por todos y que exculpe a los demás. Y si un exculpado no está de acuerdo con ese asesor, también que lo reporten. ¿Qué es eso? ¿Cuántos reportes quieres? Además dice, oye, las personas trabajadores de la empresa no van a reportar si la empresa ya lo reportó. Si la empresa no lo reportó, entonces estos reportan a la empresa, a los socios, accionistas y representantes y a los asesores fiscales. Tienes una reportitis que no solo rompe los principios de simplificación, sino que no crea ni siquiera un control, crean un sometimiento al sistema. Eso es sumamente grave, eso no lo pueden dejar pasar. Esos artículos para controlar al contribuyente, al asesor, para controlar a los trabajadores de las empresas, eso no puede pasar, porque no pasa el test que ahorita vamos a ver de la ciencia. Y fíjense bien, dice, ustedes contribuyentes, saben que sus asesores, sus abogados no quieren reportar, entonces ustedes me reportan si ustedes diseñaron el esquema. Si ustedes hicieron la planeación, usted me lo reportan. Si usted quiere aplicar una no deducción, usted me lo reporta. Si usted quiere aplicar un estímulo fiscal, una exención, pues entonces todos los estímulos que vienen en el Código Fiscal, todos los contribuyentes van, entonces ¿para qué aplican los estímulos? Ya están condenados. Lo mismo que ustedes dieron, todos los estímulos fiscales que ustedes dieron, ya estamos condenados, porque el aplicarlo ya implica violar la ley. ¿Qué pasa? Dice, me vas a reportar contadores internos, me vas a reportar a los empresarios, a las personas morales, me das su nombre, su RFC. Si te excusas en el secreto profesional, Adolfo, no te preocupes, la empresa te reporta. Si firmas un acuerdo de confidencialidad, no te preocupes, la empresa te debe de reportar. Dice, ¿qué es un esquema reportable? Y ve en la ambigüedad de sus definiciones, el que genera directa o indirectamente un beneficio fiscal en México. ¿Cómo cuantificas el beneficio fiscal? Dame los elementos, las herramientas, dame la técnica. Fíjate, esta parte cuando la sometan los diputados, cuando lleguen a esta parte, de verdad que es lo más preocupante esto. Dice la norma, no se considera esquema reportable los trámites ante la autoridad, porque vas ante ella, y la defensa del contribuyente, porque desde hace 15 años se reporta. Entonces fíjense nada más esto. No vas a reportar estos dos supuestos. A contrario sentido, ¿qué significa? Que todo lo demás es reportable. Es decir, hubieran puesto mejor que todo lo que haga un contribuyente se reporta y que esto no se reportaba. Pero hicieron... Porque lo que no se tiene que reportarlo. Claro, pusieron esta frase, esto no se reporta, entonces a contrario sentido, todo lo demás se reporta. Entonces ya ni para qué me pones supuestos en el 197, 198, 199. ¿Para qué me pones supuestos si todo lo tengo que reportar? Y si no es reportable, también te tengo que avisar mediante constancia. ¿Te das cuenta el peligro de esta reforma? Además, dice, revélame los representantes legales, asesores y contribuyentes. Dice, aunque no hayan intervenido, y pone una aclaración y dice, pero esto es para fines del procedimiento. ¿Cuáles fines del procedimiento? O sea, quieres tener identificado a todas las personas, a todas las estrategias, quieres tener realmente sometimiento, no quieres control, quieres sometimiento. Pero vean aquí lo delicado. Dice, descríbeme detalladamente cómo hiciste el informe. Dime cuál fue el beneficio fiscal que obtuviste o el que esperas. O sea, tengo que ver hasta un hecho futuro e incierto. Lo tengo que cuantificar, un hecho futuro e incierto. Además dice, me vas a reportar desde que tengas el primer contacto. A partir de que ocurre el primer hecho o a partir de que tú finalices el diseño del esquema, es decir, el día que tú termines de soñarlo, el día que tú termines de pensar cómo vas a atender al cliente, ese día tienes que ir a decir al fisco, oye, terminé ya mi sueño y tengo 30 días para reportarlo. Estamos en el ámbito de la abstracción, en el ámbito subjetivo. Esas normas no pueden pasar. Además, dice, me vas a informar a todos tus clientes en la declaración. Y si los contadores, asesores, abogados no me reportan bien, les mando una auditoría. Pues no dijimos que la tendencia fiscalizadora era reducir las auditorías.
Estos crean hasta normas para fiscalizar. Y dice, pero en términos de caducidad, como hay límites para la caducidad de 5 y 10 años en términos del 67 del Código Fiscal, dicen aquí se interrumpe la caducidad. ¿Y cuándo vuelve a reactivarse la caducidad? Dice, hasta que yo conozca todo el esquema que es reportable. Imagínense, eso no va a suceder nunca. Van a pasar 20 años, 30 años, 40 años y el fisco va a tener control sobre nosotros. No va a haber momento en el que el contribuyente diga, ya cumplí con mis obligaciones fiscales. En sus transitorios te dice, ¿sabes qué? Te doy 3 meses para que te autocorrijas de todos los ceros, porque si no empieza la cancelación del certificado de sello digital. ¿Cómo? Es una norma ultraactiva, te estás metiendo al pasado y me estás advirtiendo que tengo 3 meses. Y dice, pero no te preocupes, esto va a empezar a partir de julio. Y dice, y si tu esquema fue diseñado con anterioridad, pero lo aprovechas en el 2020, también me lo reportas. Es una norma ultraactiva, va más allá de su vigencia. Y sumado a esto, viene la elevación, que es lo más grave, del tipo de defraudación fiscal a delincuencia organizada. Eso de que delitos calificados, en el sistema hay una fragilidad, y te voy a decir dónde está la fragilidad. Quiero que veas este tema. La composición del tipo penal de fraude fiscal y el lavado de dinero casi son idénticos. Entonces, cometer uno o cometer otro nada más implica una reclasificación. Pero estos dos me llevan a delincuencia organizada. Ahí puedes darte cuenta, de defraudación fiscal, el mínimo es de 3 meses, el máximo es 9 años. Naturalmente, el lavado de dinero es de 5 a 15 años. Pero la delincuencia organizada es de 20 a 40 años, con prisión preventiva oficiosa. Dijo funcionarios hacendarios, dijeron funcionarios hacendarios, no pasa nada, va a pasar por filtros. Primer filtro es la autoridad fiscal en un acto de comprobación, pues ellos son los que en la vida práctica hacen esto. Luego va a pasar por el procurador fiscal, luego va a pasar por un ministerio público, luego va a pasar por un juez. Aquel que haya ejercido el derecho en este país sabe que eso es más frágil que cualquier tipo de candado que haya. Termino con esta frase para todos. Un sistema moderno, lo que buscan los sistemas, desde Adam Smith, desde David Ricardo, siglo XVII y XVIII. Después llegamos a André Matucci, Dino Harash, llegamos a Julian von Roche, podemos llegar a Richard Musgrave. Los mejores tratadistas del mundo, no puede ser que todos estén equivocados. Los mejores tratadistas del mundo no pueden estar equivocados todos. Todos dicen, un sistema moderno es progresivo. Este sistema es regresivo. Ve la reforma penal. Hiciste un sistema para no meter en la cárcel a las personas y ahora quieres regresar. Es un sistema regresivo. Los sistemas modernos se basan en la confianza. Este sistema se basa en la desconfianza. Los sistemas modernos se basan en la presión. Este sistema se basa en la represión. Los sistemas modernos europeos, porque nuestra exposición de motivos utiliza elementos de Inglaterra y de otros países, pues sí, como si tuviéramos un país como ellos, ¿verdad? Pero usan mecanismos de control. Nosotros queremos hacer dominio sobre los sujetos. Los sistemas modernos generan certidumbre, nosotros generamos incertidumbre. Los sistemas modernos son estables, nosotros somos inestables. Los sistemas modernos también son abusivos, en todo el mundo. El de aquí es excesivo. Los sistemas modernos buscan igualdad, nosotros creamos la desigualdad. Si ellos quieren tener control de los ciudadanos, nosotros queremos someterlos. Ellos quieren que no haya discrecionalidad, nosotros somos discrecionales y arbitrarios. ¿Qué tienen estas reformas? Y esa es la reflexión que se deben de quedar todos. Las reformas es que son discrecionales, ampliamente discrecionales. Aquí el cuate que está parado frente a ti es el que va a decidir tu futuro. Se genera inconexión fiscal. La inconexión fiscal es cuando el fisco piensa que el contribuyente es un bandido, es un evasor, pero el contribuyente piensa que el funcionario es un ratero, dice. ¿Por qué? Pues es un corrupto. Ellos sí se roban el dinero y no les hace nada. Es decir, hay un sistema de inconexión fiscal. Tenemos una propuesta contracíclica, porque en los sistemas modernos damos confianza, evolucionamos. Este involuciona. Es un retroceso de 40 años. Los que están en ejemplaridad, todos los contribuyentes que están en ejemplaridad, y con esto termino, todos los contribuyentes que seguramente todos ustedes están en ejemplaridad,
como yo y como los presidentes que están aquí presentes. Porque la ejemplaridad es más fácil agarrar a Paquita del Barrio, a Juan Gabriel, a Julián Álvarez, a todos los que son famosos en este país, porque eso permea la sociedad. La ejemplaridad fue incluso criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Dijo, en México hay un problema, que seleccionan a las personas, les aprietan todo el peso de la ley, las castigan con todo el peso de la ley. ¿Y qué pasa? Imagínate todos los de ejemplaridad, que son los principales empresarios de este país, que son los principales productores de este país, los principales líderes de este país, todos ya están castigados. Los 40,000 grandes contribuyentes, que Dios los bendiga con esta reforma. Porque dice el secretario de Hacienda, 9 millones de pesos es un umbral donde la mayor parte de la población no va a estar expuesta. Sí, pero la mayor parte de la recaudación viene de los grandes contribuyentes. ¿De acuerdo? Y esos son los que sí están expuestos. Con todo y con donación, de todas maneras. No, y hay un tema tremendo. Además, ¿saben qué agudiza todo esto? La PRODECON. Se creó la Procuraduría y la Procuraduría no hace una verdadera defensa del contribuyente. La Procuraduría, en el periodo de Diana Rosalía, no hizo una funcionalidad efectiva. Hoy el encargado de despacho no está haciendo una funcionalidad efectiva. Hoy el fisco ya ni les hace caso. Entonces tenemos una Procuraduría. Imagínate, ¿cómo vamos a tener la protección de los derechos del contribuyente? Nuestra Ley Federal de los Derechos del Contribuyente entró en vigor el 23 de julio del año 2005. Estamos en el año 2019 y todavía padecemos del respeto a los derechos del contribuyente. Además, las personas están enojadas porque dicen, oye, ¿quieres acabar con todos estos temas? Pues también la malversación, el desvío de fondos, los fraudes que se hacen dentro del gobierno, pues se eleva la delincuencia organizada, y vámonos parejos, ¿no? Tenemos dos retos. Esta legislatura va a pasar a la historia, ¿eh? Esta legislatura va a pasar a la historia. Porque en materia tributaria los fenómenos de hoy se reflejan una década posterior. Nada más les voy a decir, les puse en la primera lámina el incremento recaudatorio de 1.1 billones a 6.096 billones. Casi 5 veces el aumento en 20 años. Hay mejor seguridad, hay menos pobres, hay mejor cobertura educativa, mejor calidad educativa, hay menos informalidad. No, todo ha crecido. Más dinero y más trastornos. Entonces el problema no es del dinero, están equivocados. El tema es un tema de carácter presupuestal, del gasto. ¿Cómo empleo ese dinero recaudado? El problema es que no se hace una reforma presupuestal. Siempre la falta de conocimiento nos hace hacer una aparente reforma fiscal, que es apretar al contribuyente, que es amarrarlo. ¿Quiere hacer una buena reforma este gobierno? Que haga una buena reforma presupuestal. De los 3 presupuestos que existen en el mundo, usamos el presupuesto más obsoleto, el más anticuado, y fue denunciado desde el 1990 que usábamos, por el Banco Mundial dijo que usábamos los presupuestos más obsoletos en el 90. Estamos en el 2019 y seguimos usando el presupuesto más obsoleto, y por eso somos un país emergente. Termino diciéndoles que esta legislatura va a pasar a la historia, ¿eh? Y va a pasar a la historia porque depende una votación que sea unánime y que apruebe esto, con los daños colaterales que van a generar mayor informalidad, porque cuando el empresario se sienta presionado, lo primero que va a hacer es refugiarse en el subterfugio. El empresario no quiere ser agarrado, y el empresario va a diseminar la operación, como lo ha venido diseminando en los últimos 20 años, por la excesiva presión fiscal que hay. Entonces, naturalmente esto, cuando se aprieta más, ¿qué pasa con las devoluciones? Las devoluciones lo único que están haciendo es encarecer el costo de aquellos gestores y funcionarios que piden dinero para obtener las devoluciones. Y se denuncian y les pasa algo, no les pasa nada en absoluto. Ese es un tema que se debe de resolver. Apretar al contribuyente lo único que genera es inconexión. La inconexión genera miedo, el miedo genera corrupción. Aquí me voy con una frase de Adam Smith que dice que un alto grado de desigualdad nunca es tan grave como el más mínimo grado de incertidumbre. Y si nosotros seguimos con esa incertidumbre, naturalmente vamos a tener una ofuscación de Estado. Creo que eso es lo que está pasando. Ojalá que les sirva como una reflexión a ustedes.
Gracias, doctor. Muchas gracias. El doctor pues ya nos ha instruido desde que yo estaba en Tijuana en la reunión, muy bien, Adolfo.